Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bendito Dios, seguimos en esta tarde muy alegres, alabando y glorificando el nombre del Señor, y también pues disponiéndonos para poder escuchar otra enseñanza más de su santa y bendita palabra. Quiero, hermanos, invitarles a que abran su escritura en el libro de las Revelaciones, en el capítulo número 5. Vamos a leer allí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y específicamente vamos a leer el versículo número 10. Apocalipsis, capítulo 5, versículo número 10. Un texto que de todos es conocido. Dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos. Acompáñenme de rodillas. Bendito Padre, tú que moras en lo alto de los cielos, delante de ti, Señor, nos postramos tus hijos, reconociendo de que eres tú el único ser en el vasto universo, a quien debemos de dar el honor, a quien debemos de dar la alabanza, el culto y la adoración. Esperando, bondadoso Dios, que no te fijes en nuestras insuficiencias, en nuestros yerros, porque reconocemos que a cada momento y a cada instante te fallamos. Pasa por alto nuestras imperfecciones y concédenos en esta hora poder hallar gracia delante de tus ojos, para poder, Señor, ser saciados de parte tuya a través de tu palabra, a través, Señor, de lo que tú has dispuesto darnos en esta hora. Te rogamos que sea tu Espíritu poniendo esas palabras en los labios de este predicador, y que así, Señor, las palabras que tu siervo hable sean esas palabras, Señor, que lleven edificación, que lleven fortaleza, que lleven motivación a tu pueblo, porque estamos en los últimos tiempos, y cuán importante es, Señor, que nosotros pues pongamos nuestro corazón en las cosas, Señor, que tú nos mandas. Abre nuestra mente, abre nuestro oído, y no permitas que nada nos distraiga de tu palabra. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa tarde en un tema que le hemos titulado Tiempo y naturaleza del reino de Dios. De eso vamos a hablar en esta oportunidad, del tiempo y la naturaleza del reino de Dios. Todos nosotros sabemos que el reino de Dios está dividido en cuántas fases, hermanos. ¿En cuántas fases está dividido el reino de Dios? Está dividido en 3 fases. Esas 3 fases, hermanos, son como nosotros las conocemos, y la palabra de Dios también las identifica como el reino espiritual de la gracia, que todos sabemos que comenzó a partir de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego le sigue la segunda fase, que es el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la tercera fase, que es el reino eternal. El reino de Dios, hermanos, está compuesto en esas 3 grandes fases. Y hoy vamos a ver el tiempo y la naturaleza del reino de Dios dividido en esas tres fases. Y fíjense que cuando aquí en Apocalipsis capítulo número 5 y el versículo número 10 se nos está haciendo mención, hermano, de que Dios a sus redimidos, aquellos que han creído en Él y que han comprometido sus vidas para hacer la voluntad de Él, les ha hecho para nuestro Dios, dice, reyes, y ¿qué dice? Y sacerdotes, y que van a reinar sobre la tierra. Hermanos, el Señor está hablando de una forma total de lo que es el reino de Dios.
Todos nosotros conocemos perfectamente, hermanos, que Dios ha dispuesto un reino donde vamos a gozar todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todas las edades, la eternidad, donde vamos a vivir juntamente con Él. Y ese reino de Dios, hermanos, va a ser aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Ninguna fase del reino de Dios, hermanos, ubica a los redimidos reinando con Dios en los cielos, sino que el reino de Dios es ¿a dónde? Aquí en la tierra. Y les pregunto a todos los que estamos acá, porque son cosas que sabemos perfectamente: ¿estamos ya en el reino de Dios, sí o no? ¿Estamos ya en el reino de Dios, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Por supuesto. Porque allá encontramos en el Evangelio de Jesucristo, según el relato de Mateo, capítulo número 1, Marcos, capítulo 1, versículo número 14, encontramos estas hermosas palabras. Y dice así, mire, la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículo número 14. Creo que ahí en la pantalla lo ubicaron ya nuestros hermanos. Y dice de esta manera. ¿Cómo dice? Ahí dice, mire: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué dice? Del reino de Dios. ¿Y qué decía el Señor? Hermanos, ahí en el verso número 15, ¿cómo decía? Diciendo, muchas gracias, mi hermano. Mire cómo decía: el tiempo es cumplido. Y el reino de Dios, dice, ¿qué es lo que se ha hecho? Dice, y el reino de Dios, dice, se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué decía Jesús que se había acercado? Es porque Él traía, ¿el qué, hermanos? Ese evangelio de salvación, el cual, hermanos, prodigaba y sigue prodigando hasta este tiempo la salvación para todos los hombres, para todos los seres que habitan la ancha faz de la tierra. Todos nosotros sabemos que en el antiguo tiempo nuestro Dios, su trato era exclusivo con la nación de Israel. Hoy en la mañana estudiábamos un poquito de eso, ¿verdad? De cómo Dios, hermanos, fue tan especial con Israel, pero que Israel, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Menospreciar a Dios, no solamente una vez, sino, hermanos, todas las veces que Dios quiso, hermanos, tener esa comunión con ellos. Ellos dicen que menospreciaron ¿a quién? A nuestro Dios todopoderoso. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, con gran tristeza en su corazón, en una oportunidad dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas ¿a quiénes? A los profetas, dice ahí, ¿verdad? Y apedreas a los que te son, ¿el qué dice? Enviado. ¿Cuántas veces, dice el Señor ahí, verdad? Quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué le dice? Y ustedes no quisieron. Antiguamente la bendición la tenía la nación de Israel. Pero Dios, hermanos, por cumplimiento a los designios que Él ya tenía trazado, hermanos, desde antes que el mundo fuese, la palabra dice que envió a su Hijo al mundo para que a través de Él, hermanos, se consolidara la salvación para toda la humanidad. Porque al parecer, hermanos, pudiésemos interpretar como que Satanás allá en el Edén, hermanos, le cambió los planes a nuestro Dios, ¿verdad? Le cambió los planes a nuestro Dios al hacer caer ¿a quién? Al hombre, al hacer que el hombre pecara y desobedeciera a Dios. Aparentemente como que Satanás le echó a perder los planes a nuestro Dios. Pero la pregunta sería: ¿y Dios de verdad se va a dejar vencer por Satanás, hermanos? En ningún momento. Por eso es que la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 4 y el versículo número 4: venido el cumplimiento, dice, de lo que Dios ya había anticipadamente anunciado a través de los profetas, hermanos,
Dice ahí Gálatas capítulo 4, versículo número 4, léalo por favor. Dice, y venido el cumplimiento, dice ahí, mire cómo dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Ya lo encontró? Pero cuando vino, ¿qué dice? El cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quién dice, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué dice, hermano? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La pregunta, ¿y quiénes eran los que estaban bajo la ley? La nación de Israel. Pero, ¿y solo a ellos vino a redimir Jesús? ¿Solamente a ellos vino a salvar Jesús? No, dice, y también decía, para que redimiere a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, como dice, Abba Padre. Y bueno, hermanas y hermanos, Jesucristo vino y Él vino a abrir las puertas de la salvación. ¿Para qué? Para la humanidad. Y se instaura sobre el mundo el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, que comienza a partir del ministerio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo inició. ¿Y cómo es que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, hermanos? Llamando a sus apóstoles, llamando a sus discípulos. ¿A cuánto llamó en primer lugar el Señor Jesucristo? A 12 apóstoles, dice ahí, Mateo capítulo número 10, están mencionados los 12 apóstoles. En Lucas capítulo 10, del verso 1 en adelante, la palabra dice que el Señor, al ver que era tanta la gente que le seguía a Jesús, hermano, dice la palabra que el Señor vio la necesidad de poder llamar, dice, a otros, ¿cuántos? ¿No se puede en la historia? A otros 70, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuesen y predicasen el ¿qué, hermano? El evangelio del reino de Dios. Y el evangelio del reino de Dios, hermano, no es nada más ni nada menos que las buenas nuevas de salvación, a través de las cuales Dios, hermanos, quiere rescatar al hombre ¿de qué? De la condenación, de la perdición. Porque el hombre, hermano, en su totalidad, la palabra del Señor dice que todos habían pervertido su camino y que en la tierra no había absolutamente uno que fuera como, uno que fuera justo. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículo número 10, porque escrito está, dice, no hay ¿cuántos justos? No hay un justo, ni aún uno, dice ahí, no hay ni tan siquiera un solo justo. De manera de que siempre saco la reflexión, hermanos, pensando de que cómo es que nuestro Dios, hermanos, allá en tiempos de Noé, la palabra dice que al menos había un justo. ¿Quién era el justo que vivió antes del diluvio, hermano? Noé, ¿verdad? Y dice que aún que había ese justo, la palabra dice que Dios destruyó al mundo entero, ¿no es cierto? Dios lo destruyó. Pero, hermanos, dice aquí, hermanos, Romanos capítulo 3, verso 10, no había ni tan siquiera un justo. Y Romanos capítulo 3, verso 23 también dice, por cuanto todos pecaron y están completamente, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el ser humano realmente, hermanos, se merecía la condenación, se merecía la perdición, se merecía la muerte eterna. Pero aparece Jesucristo prodigando, hermanos, las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo, hermanos? Según lo que leemos ahí, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículo 14. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, dice, se ha acercado. ¿Y qué decía el mensaje del reino de Dios, hermanos? Decía, arrepentidos y creed, ¿en qué dice? Y creed en el evangelio. A partir de ahí, hermanos, comienza la primera fase del reino de Dios. Y todos aquellos que creyeron en Jesucristo pasaron a formar parte del reino de ¿quién, hermanos? Del reino de Dios. Y allá dice Colosenses capítulo número 1,
Veamos lo que dice Colosenses. Este es un estudio y vamos a leer varios textos de la Escritura. Así es de que le invito para que abra su Escritura y leamos unánimemente para que vayamos comprobando esto que estamos mencionando, hermanos. Dice Colosenses capítulo número 1 y el versículo que vamos a leer en esta oportunidad, hermanos, es el versículo número el verso número 13. Mire cómo dice. Bueno, voy a leer el 12 para que vea usted cómo dice el apóstol Pablo. Dice: con gozo, dando gracias a quien dice, al Padre que nos hizo aptos para participar, dice, de la herencia de los santos en luz. ¿Se siente usted agradecida, hermano, hermana? ¿Se siente usted agradecido, hermano, por ser parte del reino de Dios, por estar formando parte de ese reino espiritual, hermano, de Dios, en el cual estamos ahora? Y dice la palabra que estamos ya en el reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Y estamos en la primera fase. Y esa fase es el reino espiritual de la gracia. Aquí dice, mire, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el verso 13, el cual nos ha librado, dice esta versión, de la potestad, ¿de qué dice? De las tinieblas. Otras versiones dice, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas. Es que el mundo, hermanos, antes de que Cristo Jesús viniera, estaba bajo el reino de ¿qué? De las tinieblas. Estaba bajo el reino de ¿qué? Del mal. Bajo el reino de ¿quién, hermanos? De Satanás, de el adversario de Dios, de aquel, hermanos, que se interpuso en esos planes tan especiales que Dios tenía con la raza humana. ¿Usted cree, hermana y hermano, que Dios quería que el hombre viviera todos los sufrimientos que ahora vivimos? ¿Cree usted que Dios creó al ser humano para que, hermanos, vivamos, o para que viviéramos todos los males que hoy sufrimos, hermanos? Yo creo que no. Dios nos creó a nosotros para que fuésemos como felices, ¿verdad? Y que no muriéramos, y que no padeciéramos de tantas enfermedades, de tantos males que agobian a nuestra vida. Pero Satanás, hermanos, dice la palabra, con su astucia, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Engañó a quien, dice la palabra de Dios, a Eva. Y Eva, ¿qué es lo que hizo? Cometió el pecado, hermanos, que nos marcó a todos nosotros y nos prácticamente, hermanos, nos condenó, dice la hermana, ¿verdad? Nos condenó a sufrir las consecuencias de ese pecado que nuestros padres, Adán y Eva, cometieron. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Y bajo esa potestad de las tinieblas, o bajo ese reino de las tinieblas, se encontraba toda la humanidad, inclusive hasta la nación de Israel. ¿O no es cierto, hermano? Hasta la nación de Israel. ¿Por qué? Porque hasta Israel, hermanos, que había conocido la voluntad de Dios, había conocido las leyes, los mandamientos, los estatutos, toda la voluntad de Dios, hasta ellos se volvieron, ¿qué, hermano? Transgresores a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Si mira, hermano, realmente el mundo existe porque Dios, y la humanidad existe porque Dios ha sido bueno, ¿o no es cierto? La humanidad existe, hermano, porque la misericordia de Dios ha sido como extremadamente grande, hermanos. Ha sido extremadamente grande. Y el mundo, la humanidad completa debería estar agradecida con Dios. Y toda debería de estarle dando honra y gloria a ¿quién, hermanos? A nuestro Dios eterno. Porque no hay forma de cómo podamos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿O sí, hermanos? No hay forma. No hay manera de cómo podamos pagarle. Entonces dice aquí, mire, el cual nos ha librado, dice, del reino de las tinieblas. ¿Y qué dice luego el texto? Y nos ha trasladado, dice, al reino de ¿qué, hermanos? Al reino de su amado Hijo. Y por eso le digo, cantamos aquel himno muy bonito, ¿verdad? El himno número 12. ¿Cómo dice ese himno, hermano? O sí es un reino aquí, ¿o no es cierto?
Porque estamos ya en el reino. ¿O no cree usted que ya estamos en el reino, hermano? O sí es un reino aquí. Y aunque a veces lloramos, y aunque a veces padecemos tribulaciones, angustia y todo eso, hermano, pero en el Señor nos gozamos. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que un día todo lo que hoy sufrimos se va a ¿qué? A terminar. Va a caducar. ¿Es cierto o no es cierto? Va a culminar. Y cantamos ese himno. Hay muchos que no comprenden por qué estoy tan feliz, tan contento, tan alegre aquí. Por eso es que nosotros siempre decimos que cuando cantemos, cantemos como, hermanos, cantemos con todas nuestras fuerzas, hasta quizás quedar, hermanos, roncos, ¿verdad? Hasta desgarrar nuestra garganta. Porque, hermanos, realmente no puede ser que las aflicciones del tiempo presente nos roben el qué, hermano, las bendiciones espirituales que el Señor ha provisto a cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es esta fase en la cual estamos, el reino espiritual de la gracia, en la cual al ser humano se le da la oportunidad para que pueda escapar de la ira venidera, para que pueda escapar, hermano, del presente siglo malo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Leamos ahí Gálatas capítulo número 1. Por favor, leamos ahí en Gálatas capítulo 1 y vea lo que dice el versículo número allí vamos a leer el versículo número 3. Mire cómo dice este texto. Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, y de qué más dice, y de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué dice, hermanos? Por nuestros pecados. ¿Para qué dice, hermanos? ¿Para qué dice ahí? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Y dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos en el reino espiritual de la gracia. Dice ahí, hermanos, en Lucas, leamos Lucas, por favor, en el capítulo número 16. Lucas capítulo número 16 y el verso número 16 dice de esta manera: la ley y los profetas, dice, eran hasta cuándo, hermanos, hasta Juan, dice ahí, ¿verdad? La ley y los profetas eran hasta Juan. Y luego dice: desde entonces el reino de Dios, dice que, hermanos, es anunciado. Y por eso es que le llama reino espiritual, porque, hermanos, cuando hablamos del tiempo y la naturaleza del reino de Dios, ¿verdad?, nos referimos específicamente, en primer lugar, al tiempo en que dura esta fase y también en la naturaleza de este reino. Imagínense que es este reino, hermanos, no fuese espiritual, sino que fuera algo enteramente material, ya no sufriéramos, usted y yo ya no padeciéramos, ya no atravesáramos los problemas que atravesamos en esta vida. Pero como es espiritual, es que todavía, hermanos, vivimos aflicciones en este mundo en el cual nos encontramos. Y por eso es que nosotros, hermanas y hermanos, que por la gracia y misericordia de Dios hemos pasado a formar parte del reino de Dios, debemos de sentirnos felices, debemos de sentirnos contentos y no debemos de conformarnos, hermanos, a lo que somos acá en este tiempo, sino que debemos de apostarle a lo que está adelante. Debemos de apostarle, hermano, a que si ya entramos a la primera fase del reino de Dios, procuremos entrar también a la segunda fase. Porque si entramos a la segunda fase, automáticamente vamos a tener entrada ¿a qué, hermano? A la tercera fase. El problema es, hermanos, llegar a la segunda fase. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hermano, porque como esta fase en la cual estamos
es espiritual, no es material, no es literal, sino que es espiritual. Y nosotros, como bien decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, hermanos, dice él: nuestra lucha no es contra carne y qué, hermanos, y contra sangre, sino que es contra huestes espirituales, ¿verdad? Contra potestades, dice, que andan ¿por dónde? Por los aires. Y tenemos que enfrentar, hermanos, todos los problemas de esta vida, las tentaciones que el enemigo nos lanza para querernos hacer retroceder, hermanos, y ya no continuar luchando por la vida eterna. Y hermano, ese es el trabajo del enemigo de nuestras almas. Ese es el trabajo, hermanos, de Satanás, que no quiere que usted y yo, hermanos, entremos a la segunda fase. Y por eso es que la palabra del Señor nos insta. Miren lo que dice aquí Tito capítulo número 2. Veamos lo que dice Tito capítulo número 2. Y veamos esta parte de la escritura. Tito capítulo número 2, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, y vamos a leer en el verso número 11. Dice así, mire: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice, ¿a quiénes, hermano? A todos los hombres. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Ahí dice, enseñándonos, dice, que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos de ¿qué dice, hermano? Mundanos, ¿verdad? Por eso es de que para los que desean entrar a este reino de Dios, se les pide todo eso. Cantaba mi hermano la alabanza número, ¿cuál era? La número 78, ¿verdad? Tendrás que renacer, porque si no nace de nuevo, ¿qué pasa, hermanos? Puede estar acá, ¿verdad? Pero de repente no ser, ¿verdad? No ser parte del reino de Dios. Y puede pasar así como aquel que había entrado a la fiesta de boda. ¿Recuerdan esa parábola? Dije que había uno que había entrado a la fiesta de boda, que andaba vestido como, dice, no andaba con sus vestiduras de boda. Así andaba. Andaba como andaba, hermano, como él quería. Y andaba así, ¿verdad? Y se le acercó: bueno, dime, ¿y cómo has entrado aquí? ¿Quién te ha invitado? ¿Cómo has entrado aquí? ¿Cómo es que estás aquí y no estás vestido de boda? ¿Y qué mandó a hacer el Señor, hermano? Dice, pidió a que lo sacaran y que lo tiraran ¿a qué? A las tinieblas. Y con el perdón de todos, hermanos. Pero es importante decirlo, de que si usted y yo estamos en la iglesia de Dios y decimos que estamos dentro del reino espiritual de la gracia, formando parte ya del reino de Dios, hermanos, esforcémonos por limpiar nuestra vida y andar como Dios manda. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos insta a eso, ¿o no nos insta a eso? En todo tiempo sean blancos, ¿el qué dice? Tus vestidos, y nunca falte el ungüento, ¿sobre qué dice? Sobre tu cabeza. Pues mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en Tito: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles a que renuncien ¿a qué dice? A la impiedad. Pero ¿cuántos de nosotros nos enojamos porque nos hagan hincapié, hermano, a que dejemos las malas prácticas del mundo? ¿Cuántos de nosotros nos incomodamos porque en los sermones, en las exposiciones de la palabra de Dios, nos están haciendo hincapié a que dejemos nuestra vana manera de vivir? ¿Por qué nos molestamos? No tendríamos que enojarnos, ¿verdad? Porque esas son las demandas del reino de ¿quién, hermanos? Esas son las demandas del reino de Dios. Por eso es que a los que entran, el Señor les dice: arrepiéntanse. ¿O no es así, hermanos? Arrepiéntanse. Allá en Mateo capítulo número 3, y no voy a leer eso, ¿verdad? Pero dice que cuando Juan bajaba al Jordán a bautizar, allí iban montones, ¿o no es cierto, hermano? Montones, dice que bajaban para ser bautizados. ¿Por quién, hermano? Por Juan. ¿Y qué les decía Juan? Me alegro de que vienen multitudes, decía Juan. ¿Cómo decía, hermano? Qué contento me siento porque vienen montones a bautizarse, ¿verdad? Así les decía Juan. ¿O cómo les decía?
generación de víboras. Y mire, hermano, es porque Juan veía, hermanos, ¿el qué, hermanos? Veían las maldades que habían en ellos. Y les decía, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de qué dice? De la ira venidera. Hagan pues frutos dignos. ¿De qué les dice? De arrepentimiento. Porque muy bautizado puede ser uno, hermanos, pero si no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa, hermanos? Aquí podemos estar diciendo, soy parte del reino de Dios. Bendito, y cantar aquí alegremente, hermanos. El reino de Dios nos insta a que renunciemos a la impiedad, hermano. Así dice o no dice así, hermanos. Tito, ahí estamos leyendo la palabra, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿qué dice? Mundanos, vivamos. ¿Cómo dice? ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? Porque ya dice, allá en Colosenses leíamos, hemos sido trasladados, dice, del reino, ¿de qué dice? De las tinieblas. ¿Cuál es el reino de las tinieblas, hermanas? Allá atrás, ¿cuál es el reino de las tinieblas, hermanas? El mundo y sus deleites. De ahí hemos sido trasladados al reino de su luz. ¿Qué, hermanos? Admirable. Aquí donde hemos adquirido el conocimiento de Dios, de lo que es la voluntad de quién, hermanos, de la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo es que estando en el reino de Dios queremos todavía estar haciendo las cosas del reino de qué, hermanos? Del reino de las tinieblas. No me va a enojar conmigo, ¿verdad? Yo a veces no quiero predicar así, hermano, pero el Espíritu de Dios lo lleva a uno ahí, fíjese. En serio. Pero ahí nos lleva el Espíritu de Dios, ¿no es cierto, hermano? Mire cómo dice ahí, renunciando a la impiedad, les deseo vivamos en este siglo, porque no alcanzamos a vivir ni 100 años quizás, ¿verdad? ¿O sí, hermano? Pues sí, por eso vivamos en este siglo, porque yo no creo que llegue a vivir 100 años, hermano. 70 dijo David, no, Moisés, ¿verdad? Moisés dijo 70, dice, y entre los más robustos, dice, ¿a qué? A 80, dice, ¿verdad? ¿Quién pasa de los 80 años aquí, verdad? Quizás pueda haber alguien, ahí está mi hermana Lolita, quizás, ¿verdad? O la hermana, bueno, hay muchos, pero que vayan a llegar a 100, eso es algo bien. Vivamos en este siglo, en esta vida, quiere decir, ¿verdad? En esta nueva vida que tenemos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice, oiga cómo dice el verso número 13, aguardando, dice, ¿el qué, hermanos? La esperanza bienaventurada, ¿de qué, hermanos? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, empieza la segunda fase del reino de Dios. Mira, hermano, este reino espiritual de la gracia, su tiempo es impredecible, ¿verdad, hermano? Es impredecible porque ¿cuántos años llevamos ya, hermanos, de que la gracia del Señor ha sido manifestada a todos los hombres? ¿Cuántos años llevamos ya? Casi 2000 años, casi 2000 años, 2024. Si tomáramos el tiempo así como lo contamos, ¿verdad? En nuestros calendarios, más de 2000 años. Y por eso es que el hombre no quiere creer. ¿Y cómo dice el hombre? ¿Cómo dice el hombre? ¿Cuánto tiempo ya, verdad? Y nunca que viene ese Jesús. Tanto que dicen que viene y que viene y que... No, hombre, dice sí. La gente dice así, mire. Una vez una persona me dijo, no, hombre, si Jesús viene el día que uno se muere, me dice. ¿Cree usted eso, hermano? Que el día que uno se muere, ahí vino Jesús. No, no es así, hermano. Entonces, realmente, hermanos, tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Por mantenernos en obediencia, ya que Dios nos ha dado este privilegio, más de 2000 años, de venir, hermanos, promoviéndose el reino de Dios a través de esta primera fase, la fase del reino espiritual de la gracia, de la cual usted y yo
por haber creído en Jesucristo, somos parte. Pero se nos hace el llamado a que renunciemos, a que vivamos una vida justa y piadosa delante de nuestro Dios Todopoderoso. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer otro texto, 2 de Corintios capítulo 6, veamos por favor. 2 de Corintios capítulo 6, y vamos a ver ahí el versículo número 1. Mire cómo dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 6, verso 1, dice así, mire: así pues nosotros como colaboradores suyos, le motivamos también a que no recibáis en vano, ¿el qué dice? La gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable, ¿qué dice? Te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, dice, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, dice, el día de ¿qué? De salvación. Hoy es la oportunidad. Decía mi hermano en la mañana de que la oportunidad ahora en este tiempo, ¿para quiénes es, hermanos? Es para nosotros, es para el mundo entero, porque por eso es que el Señor, hermanos, hace posible que la predicación del Evangelio esté llegando a diferentes lugares. ¿A través de qué? A través de la tecnología. ¿A través de qué, hermanos? De tantos medios de comunicación que se han levantado. Si esta es una gran bendición o no es una gran bendición, hermanos. Tener la oportunidad de aquellas personas que tal vez revisando ahí su red social de Facebook o de cualquier otra red social que exista, y de repente se cruza con un mensaje de la iglesia de Dios, ¿verdad, hermano? No es pura casualidad. Es porque la gracia de Dios está llegando ¿a qué, hermano? A su vida. Porque Él quiere Él quiere que todos los hombres sean salvos. Nuestro Dios quiere que todos los hombres, hermanos, alcancen la promesa de la vida eterna. Pero dice aquí el apóstol, no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es nuestra oportunidad, amada iglesia. Esforcémonos. Estamos ya en el reino de la luz admirable del Señor, ¿o no es así, hermano? Estamos ya. Así es que hay que esforzarnos por vivir como Dios manda. Y aquellos hermanos que todavía no se han entregado al Señor, es tiempo para que lo hagan, para que se decidan y dispongan entregarle su vida ¿a quién? Al Señor. A aprovechar la vida que Dios le da, porque la vida nuestra hoy es y mañana ¿qué, hermanos? Mañana no es. Si nos morimos, hermanos, y sin haberle entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué va a ser de nosotros, hermanos? ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos? Va a ser el lloro y el crujir de dientes. Nos va a tocar que sufrir el castigo ¿de quién? El castigo de nuestro Dios. Eso es lo que nos va a tocar. Por eso es que el Señor ha prolongado su misericordia hasta quién sabe cuánto tiempo más, ¿verdad? Quizás nos vamos a morir todos nosotros y Jesús no va a venir, hermanos. Pero todo con el afán, nuestro Dios ¿de qué, hermanos? De darle oportunidad al hombre. Porque dice el apóstol Pedro, hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda, ¿qué dice? Su promesa, como algunos la tienen, ¿por qué dice? Por tardanza, sino que es paciente para ¿con quiénes? Y fíjese, aquí hay dos partes muy importantes. Dice que es paciente para con nosotros. El apóstol Pedro le está hablando en primer lugar ¿a quién? A la iglesia. Y en segundo lugar le está hablando ¿a quién? A las personas del mundo, que también para ellos es la oportunidad. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿hacia dónde, hermano? Hacia el arrepentimiento. Hacia el arrepentimiento. Entonces, el tiempo y la naturaleza del reino de Dios. Primera fase, el reino de la gracia. ¿Cuánto tiempo dura eso, hermanos? No sabemos cuánto. A los antidiluvianos
Dios le dijo a través de Noé, serán sus días, ¿cuántos días? Le dijo, 120 años. A nosotros el Señor no nos ha dado tiempo, no nos ha dicho cuándo es que Él va a venir y va a venir a establecer la segunda fase del reino. Él solo dijo, me voy a ir y voy a volver, pero no dijo cuándo, ¿verdad que sí, hermano? No dijo cuándo, Él solo dijo, voy a venir, pero sí dio recomendaciones. ¿Y cuáles eran las recomendaciones que Él dio? Oren y velen, porque no saben en qué momento, no saben el día ni la hora. Y ojalá, dice, ¿verdad?, que aquel día, dice el apóstol Pablo, no nos agarre a todos que estemos como, hermanos, bien dormidos, dice ahí, ¿verdad? Ojalá, dice el apóstol Pablo, que aquel día no nos agarre a nosotros por sorpresa y nos halle a todos durmiendo, hermanos, porque eso va a ser triste y doloroso. Así es de que estamos ya en el reino de Dios, la primera fase, el reino espiritual de la gracia. Y la segunda fase del reino de Dios, ¿cuál dijimos que es, hermanos? El reino milenial. Y el reino milenial empieza ¿con quién, hermanos? Con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la palabra de Dios dice que viene en las nubes del cielo. Y viene, dice, hermano, la palabra con grande poder y con grande ¿qué? Con grande gloria. Tanto así que la palabra dice que los muertos en Cristo, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Van a resucitar primero. Mire, van a resucitar primero. Y los que estén con vida, dice que saldremos a recibirle en las nubes. Dice ahí, ¿verdad? Saldremos así a recibirle en las nubes con cuerpos como, hermanos, completamente transformados. Y dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 2. Quiero que revisemos, porque es bien importante, ¿verdad? Hermano, sí, ya es un reino, hermanos, tangible. El reino milenial es un reino, la naturaleza del reino milenial es que es un reino como tangible, que lo vamos a poder, ¿qué, hermanos? Palpar. Vamos a sentir la plenitud de ¿qué, hermanos? De la presencia de Dios, ¿en qué, hermanos? En nuestras vidas, la presencia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, ya vamos a leer ahí Isaías 2, pero dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 2, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a quién, hermanos, a Él, y le veremos, porque le veremos tal como Él. Vamos a estar delante de quién, hermanos, del Señor. ¿Y a dónde vamos a estar con el Señor, hermano? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Ahí está lo bonito, ¿verdad? Conocer la naturaleza de la segunda fase del reino de Dios, el reino milenial de Cristo. Va a ser un reino, hermanos, tangible, donde vamos a experimentar, hermanos, lo glorioso que será, hermanos, tener a Cristo Jesús delante de quién, hermanos, de nosotros. Imagínese usted, ¿cuántos quieren conocer a Jesús, hermano? Verle así, ¿verdad? Tal como Él es, ¿verdad? Verle a Él como Él es, hermano. Dice la palabra que le veremos tal como Él es, tal como Él es. Allí nos dibujan a unos arquitos, ¿verdad? A uno con un pelo bastante largo, ¿verdad? Y rubio, barbudo, ¿verdad? Bien bonito, ¿verdad? Y parece que aquel día mencionaba Daniel, ¿verdad? Y decía que el mismo, ¿cómo se llama? Actor, ¿verdad? Porque ese es un actor que lo pasan ahí en las películas y todo. Él mismo declaró, ¿verdad? No, por favor, no me oren a mi imagen, decía él, ¿verdad? Porque yo no soy Jesús, el Salvador del mundo, el que vino a morir. Pero en el reino milenial, hermano, lo vamos a ver tal como Él es. Y qué glorioso será estar viendo a Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿vale la pena perseverar o no vale la pena perseverar? Por supuesto, porque solo los que perseveren hasta el fin, hermano, son los que van a tener entrada en ese reino. Fíjese qué interesante. Aquí en este tiempo de la gracia, hermanos,
la oportunidad es para todo el mundo, ¿o no es así? A excepción de los judíos, ¿verdad? Que a ellos, como veíamos ahora en la mañana, se les ha sido puesto el ¿qué dice? Un velo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero de ahí para toda la humanidad es el que, hermanos, es esta gracia, es esta oportunidad. Pero ya en el milenio, hermanos, la oportunidad va a ser también para todo el mundo. No, la oportunidad va a ser solamente para quienes, hermanos, para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Y no lo voy a leer porque hoy en la mañana lo leíamos ahí en Romanos capítulo 11, verso 25, verso 26, que decía ahí, ¿verdad? Luego todo Israel será salvo cuando haya entrado, dice, la plenitud de ¿qué? De los gentiles, ¿verdad? De los gentiles. Pero bien, leemos aquí en Isaías capítulo 2. Veamos cómo dice aquí, Isaías capítulo 2. Todavía me falta media hora en el reloj, ¿verdad? Dice Isaías 2, el verso número 2. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de ¿qué dice? De los montes, y será exaltado sobre los collados. Y dice ahí la palabra, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, dice que, hermanos, saldrá la ley, y de Jerusalén, ¿el qué dice? La palabra de Jehová. El reino milenial de Cristo estará instaurado, ¿a dónde, hermano? En Sión, Jerusalén. Allí, hermano, en esa tierra que nuestro Dios, hermano, desde el principio escogió para que allí estuviese, ¿qué, hermanos? Su nombre. Sión, Jerusalén. Por eso es que Jesucristo, cuando Él viene por segunda vez, vámonos al libro del profeta Zacarías, y ahora leemos el capítulo número 14. Mire cómo dice Zacarías capítulo 14, y ahora leemos el versículo número 4. Vamos a leer ahí, ¿verdad? Textos que, como le digo, son cosas que nosotros perfectamente conocemos. Mire cómo dice. Dice aquí, mire, voy a leer el verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto es lo que se conoce como la pelea que Dios tendrá con quienes, con las naciones del mundo, en aquel valle que se llama, ¿cómo, hermanos? El valle de Megiddo, donde se va a efectuar lo que en Apocalipsis se llama la guerra del Armagedón, ¿verdad? Y mire, dice ahí, mire, que mientras Israel está siendo abatida por todos los ejércitos de las naciones del mundo, y que Israel prácticamente no tiene escapatoria, dice que entonces aparece ¿quién, hermanos? Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aparece Jehová. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Dice ahí, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y mire cómo dice el 4. Y se afirmarán sus pies, dice, ¿a dónde, hermanos? En aquel día, sobre el monte de los olivos, que está frente de, ¿qué dice? Que está frente de Jerusalén. Y dice ahí la palabra, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por donde, dice, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el verso 5 dice, y oiréis al valle de los montes, porque oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, dice, ¿con quién, hermanos? Con todos los santos. ¿Y quiénes son esos santos, hermanos? ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? Aquellos que en este tiempo de la gracia hayan creído ¿en quién, hermanos? En Jesucristo, y que hayan sido fieles a los mandatos del Señor. Con ellos, o sea que, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del verso 14 en adelante, ¿verdad?
dice que cuando Cristo viene, los muertos resucitan y los que están vivos son transformados y salen ¿a qué dice? Al encuentro de Jesús. No se quedan ahí en las nubes, ¿verdad? ¿O sí se quedan? Porque ahí dice, salen a recibirle, dice. Porque hay quienes piensan, hermanos, que el reino milenial de Cristo se va a efectuar ¿a dónde? En el cielo. Algunos dicen que van a ser 7 años que van a estar en el cielo. Otros dicen que van a ser 3 años y medio. Otros dicen que 1000 años en el cielo. Pero la iglesia de Dios, ¿qué es lo que creemos? Lo que estamos predicando. Que la iglesia solamente sale ¿a qué, hermanos? A recibir al Señor en las nubes del cielo. E inmediatamente, hermanos, van con el Señor Jesús. ¿A dónde, hermanos? Hacia Jerusalén. Y Jesús dice que pone sus pies sobre el ¿qué, hermano? Sobre el monte de los olivos. Y con él van todos sus santos. El reino milenial. ¿De cuánto tiempo va a ser esta segunda fase, hermanos? De 1000 años. La naturaleza de esta segunda fase, ¿cómo va a ser? Va a ser tangible, hermanos, en donde usted y yo vamos a experimentar la gloria de Cristo. ¿En quién, hermano? En nosotros. Allí, hermano, es donde vamos a ver realizada, hermanas, el haber entregado nuestra vida a Cristo. Alguien en una oportunidad me dijo: yo me hiciera cristiano si yo supiera que ya no voy a sufrirme. Pero yo me hiciera cristiano si yo supiera que ya no me voy a enfermar. Pero yo no me hago cristiano porque yo voy a los hospitales y ahí veo un montón de cristianos ahí pasando consulta con los doctores, ¿verdad? Porque esta fase es, decíamos, ¿cómo, hermanos? Espiritual. Espiritual. ¿Todavía nos dolemos o no nos dolemos? Si todavía tiene duda, pellizquese así, ve, y ahí me cuenta. ¿Le va a doler o no le va a doler? Claro que sí, le va a doler. Es una lucha que llevamos, hermanos, por alcanzar la entrada a la segunda fase del reino espiritual, del reino de Dios. La segunda fase es el reino milenial, ¿verdad? La naturaleza de ese reino es un reino tangible, porque vamos a ver a Jesús tal como Él es. Vamos a ser semejantes ¿a quiénes? A los ángeles. Así dice la palabra de Dios, hermano. Qué maravilloso. O cuánto gozo habrá con Cristo, dice una alabanza. Estar ¿a dónde, hermano? En ese reino, ¿verdad? De Cristo. Y como dice la alabanza número 4, todos la podemos ver. No hay tristeza, ¿en qué dice? En el reino. No hay tristeza en el reino. Ni pruebas existen, ¿qué, hermano? Aquí sí, hermano. En esta fase de este reino sí. ¿Tenemos pruebas o no tenemos pruebas? Pero el apóstol dice: no se sorprendan. No se sorprendan. Porque esto solamente es, como dice, hermano, esto es una leve. Esto es leve, hermano. Esto es pasajero. Nada de compararse con lo que habremos de vivir allá, en ese reino milenial de Cristo. Por eso es que hay que esforzarnos. Y dice ahí, hermano, Apocalipsis 20. Como les digo, ahorita empezando vamos con el tema. No se preocupen, hermanos, que empezando vamos. Apocalipsis 20, mire cómo dice ahí. Mire cómo dice Apocalipsis 20. Y dice aquí la palabra de Dios: en el milenio, Satanás ya no va a tener potestad alguna, hermano, sobre este mundo. Dice Apocalipsis 21: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Dice, ¿por qué, hermano? Ahorita el diablo anda suelto, hermano, ¿no es cierto? A veces colea así, mire, ¿verdad que sí? ¿O no, hermanos? A veces colea delante de nosotros, ¿sí? Anda suelto Satanás, hermano. Dice que anda como un león rugiente buscando ¿a quién? En el milenio, Satanás, ¿cómo va a estar atado? Dice allí, hermano. Dice que va a estar atado, hermano. Ya no va a haber pecado entonces en el milenio. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Sí va a haber pecado. Y ahí se comprueba. Pero obviamente que nosotros ya no, ¿verdad? Los que hayamos hecho la voluntad de Dios en este tiempo, ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener cuerpos angelicales. Y los ángeles no pecan. ¿O sí pecan los ángeles, hermano?
Los ángeles no pecan, hermano. O sea, esos seres celestes no pecan, ¿verdad? ¿O sí pecan esos seres celestes, hermano? Los seres celestiales no pecan. De ahí que entendemos, ¿verdad? Que el diablo nunca estuvo en el cielo, ¿verdad? Ni nunca fue un ángel bueno como se dice, ¿verdad? No, porque los ángeles no pecan. Jesús así se lo dijo a los fariseos o a los saduceos que no creían en la resurrección. Dice que llegaron donde Jesús así un poco maliciosamente y le dijeron: Señor, fíjate que había una mujer, le dice, que tuvo ¿cuántos maridos? Le dice, 5 maridos, le dice. Y fíjate que los 5 se murieron, le dice. Y la gran pregunta es, en la regeneración o en el reino, le dice, ¿de quién de todos va a ser la esposa? Le dice, mire. ¿Y qué le digo, Jesús? Ustedes yerran, le dice, ignorando las escrituras. Porque en el reino, dice, ni se casan, ni se darán en qué, dice, en casamiento. Y dice ahí, porque van a ser como quienes, dice, semejantes a los ángeles del cielo. Y eso no pecan, ¿o no, hermano? No pecan. Qué bonito, ¿verdad? Es ver. Pero aquí dice que en el milenio Satanás va a estar como amarrado. Mire qué interesante. A Satanás va a estar atado, dice. Y dice el verso número 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y dice el 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, ¿a qué dice? A la bestia. Y dice, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? No hay que dejarnos marcar por la bestia, ¿verdad? No hay que adorar a la imagen de la bestia, hermano, ¿verdad? Porque si no, tampoco vamos a entrar ahí. Por eso que hay que aprovechar esta gracia. Suficiente el tiempo que adoramos a la bestia cuando estuvimos en el mundo, ¿verdad? Pues allá estábamos en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Bueno, vamos a pasar a la tercera fase porque ya el tiempo ya está bien corto. ¿Cuál es la tercera fase, hermano? ¿Cómo? El reino eternal, ¿verdad? El reino eternal de Dios. Antes de que el reino eternal de Dios entre, hermanos, se ejecuta lo que es el gran juicio final, ¿verdad? Donde Dios, hermano, habrá de condenar a quienes, a todos los que no aprovecharon la oportunidad de salvación que Dios ofreció, hermano, a través de los tiempos e inclusive a través de ¿qué? De las edades, hermano. Sí, antes, y luego empieza el reino eternal, hermanos, donde la palabra nos habla que allí va a ser todo glorioso. Ya no va a haber día, ya no se va a contar el tiempo, porque ya no va, hermanos, ¿por qué? Porque ya va a ser la eternidad. Allí vamos a tener a Dios. Vamos a leer ahí en Apocalipsis, capítulo número 22, vamos a leer Apocalipsis. Bueno, leemos Apocalipsis 21. Primero, vamos a ver. Dice ahí, hermanos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, ¿para quién? Para su marido. Y oiga lo que dice el 3. Esta es la eternidad. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, dice, ¿con quiénes? Con todos los hombres. Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con quienes, dice, con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué dice, hermano? En la eternidad, hermanos, vamos a tener a Dios delante de quienes, de nosotros. ¿Cuántos queremos conocer a Dios, hermanos? Así como es Él, ¿verdad? Imagínese usted, aquí dice la palabra que en la eternidad Dios se va a manifestar a quienes, a los hombres.
En este tiempo la palabra dice, nadie ha visto a Dios, dice así, ¿verdad? Ni nadie ha escuchado el qué, su voz. Pero en la eternidad, ¿cuál va a ser el gran privilegio que vamos a tener los que entremos a la eternidad? Que lo vamos a ver tal como Él es. Allí vamos a verle, vamos a saber lo que es nuestro Dios todopoderoso. Ese ser, ¿verdad? Que es eterno, que no tiene principio de días ni fin, ¿verdad? Allí lo vamos a conocer. Y hay un detalle aquí, hermanos, y es que el Señor dice de que Él va a enjugar toda la lágrima de los ojos de aquellos que entremos allí. Allí ya no va a haber más muerte, no habrá más llanto, ya no va a haber más clamor, ya no van a existir los años, hermano, ya no van a existir los años. Todo va a ser una belleza. Y la gran pregunta, ¿a dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto, hermano? ¿En el cielo o en la tierra? ¿A dónde va a ser el eternal? Aquí en la tierra también, hermanos. ¿Sí? Aquí dice, aquí en la tierra va a ser, hermanos. Por eso es que allí se habla de que es nuestro Dios el que desciende. No somos nosotros los que vamos hacia donde Él está. Es nuestro Dios el que desciende. Y es la presencia de Dios con todos los hombres. Y hermanos, obviamente, ¿verdad? Que esto es algo glorioso que no tiene comparación con nada de este mundo. Dice allí, hermanos, un detalle muy importante y quiero leerlo por ahí como por el verso número 7. Vamos a leer ahí. El que venciere, dice, heredará, dice, todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El verso 8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, dice, ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es el que dice, hermanos, la muerte segunda. Y vámonos allí a Apocalipsis, el capítulo 22. Bueno, el verso 27 del capítulo número 21 dice, no entrará en ese reino eternal ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos. ¿A dónde dice? ¿Y cuándo es que nos inscribimos en el libro de la vida? Cuando nos bautizamos, cuando disponemos a entregarle nuestra vida a Cristo. Vamos a ir terminando. Dice ahí Apocalipsis 22, el verso número 3. Dice ahí, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, es decir, en esa nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Y su nombre estará, ¿en qué dice? En sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de, ¿qué dice? De luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, dice, ¿por qué dice? Por los siglos de los siglos. Ese es el reino eternal. Así, hermanos, de una manera resumida, hemos querido estudiar este hermoso tema con el propósito de animarnos, de entusiasmarnos, ¿verdad? Porque de repente los problemas de esta vida nos quieren, hermanos, hacer desistir. O a veces, hermanos, también, ¿verdad? Las cosas de este mundo quieren apartarnos ¿de qué? Del camino de Dios. Y ya ve que si usted y yo nos hacemos, disponemos, hermanos, salirnos del reino de Dios, en el cual el Señor por su gran misericordia nos ha puesto, hermanos y hermanas, nos vamos a perder lo glorioso que será vivir con Cristo y lo glorioso que será estar en ese reino eternal juntamente con nuestro Padre eterno. Hay que perseverar, hay que luchar, hay que mantenernos firmes. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Pónganse en pie, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder seguir siempre adelante. Paz, hermanos.